Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Esto es Activa y Creativa y mi nombre es Carmen. En este canal podréis encontrar vídeos de manualidades, crochet, punto, reciclaje, bisutería y cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo. Si os gustan este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, suscribiros aquí abajo y activar la campanita. Bien, hoy, como ya estaba prometido, como ya dije en un vídeo anterior, quiero empezar una serie de vídeos para explicaros un poco los pasos o los primeros pasos a la hora de iniciaros en el crochet. Sé que hay mucha gente que sabe, sé que hay mucha gente que no sabe y que a lo mejor tiene un poquito de miedo de iniciarse en este arte, que a mí me parece que es una labor sencilla de realizar. Para eso lo primero que vamos a ver es un poco los materiales básicos y unos consejos que os quiero dar a la hora de iniciaros en esto. Próximamente iré publicando vídeos explicándoos cómo se hacen los diferentes puntos del crochet y a la vez intentaré dejaros un proyectito pequeño para que os vayáis iniciando y vayáis practicando los puntos explicados previamente. Pues para empezar con los materiales, pues lo primero que vamos a ver son las lanas y los hilos. En realidad el crochet es una labor que se puede realizar con un montón de materiales, desde lanas, hilos, bolsas de plástico, cordones y un montón de cosas, hasta donde a la imaginación dé, la verdad. Bueno, empezando con las lanas y los hilos, deciros que existen lanas de muchos tamaños, de muchos grosores, y los hilos les pasa un poco lo mismo. Los materiales pues también las hay que son naturales, al igual que los hilos son de algodón o bien acrílicos. Yo para empezar os recomiendo que empecéis con una lana tipo acrílica, lo primero porque son las más económicas y porque para empezar os va a servir perfectamente. Los hilos, pues como ya os digo, los hay de diferentes grosores y de diferentes tamaños. Los hay que son de algodón, con más o menos brillo en función del tratamiento que les hayan dado, y luego los hay acrílicos con más o menos brillo también, que a veces imitan bastante bien al algodón, como pueda ser este, pero no deja de ser un acrílico. Luego dentro de la gama de colores de los hilos, pues también encontramos hilos matizados, que quiere decir que en un mismo ovillo puede llevar varios tonos de color o incluso varios colores, como puede ser este, que va morado, azul y blanco. Luego existen también lanas, que yo las llamo fantasía, que son este otro tipo de lanas, como puedan ser estas. Yo para empezar, este tipo de lanas no os las recomiendo porque no se tejen igual que las lanas normales o los hilos normales y os va a resultar difícil e incluso os podéis desanimar. Entonces para empezar, empezad con una lana de este tipo y si es posible de un grosor que sea medio. Vale, estas lanas fantasía generalmente son diferentes, no son un hilo, generalmente suelen ser dos, aunque también las hay de un hilo. Suelen ser dos hilos que vienen unidos así como por partes y en uno de los hilos, en este caso, pues la lana lleva flequitos de lana. Esta otra, por ejemplo, que a simple vista podría parecer que es una cinta normal, pues no lo es si la estiráis. Esta lana está formada pues de una malla, ¿veis? Estas lanas fantasía no se tejen como las lanas normales. Es verdad que cuando las tejemos quedan muy vistosas porque mirad cómo queda la lana de malla cuando se teje. Quedan muy vistosas, quedan muy coloridas y quedan como los tejidos muy chulos, pero como os digo, son complicadas de tejer y os podéis venir abajo porque no sepáis cómo hacer nada con una lana de este tipo. Entonces, para empezar, como os digo, lo mejor, una lana normal. A la hora de elegir una lana es muy importante que miréis las etiquetas. En la etiqueta de la lana viene una información que es básica y primordial, y os explico. Viene una etiqueta así generalmente con los consejos de lavado para la prenda que vayamos a tejer con esta lana. También nos va a indicar el material del que está hecho. En este caso es un 100% acrílico anti-peeling. Anti-peeling quiere decir que no se hace bolitas. Otra cosa importante de la etiqueta es esta parte donde indica el color y la tintada. Dentro de estas dos cosas, de estos dos conceptos, el más importante por supuesto es la tintada. Y os explico por qué. Porque el color lo veis a simple vista. Os puede gustar más o os puede gustar menos, pero el color ya lo veis. Ahora bien, la tintada hace referencia a la tanda de lanas en la que se tiñó este ovillo.
Es decir, cada vez que las fábricas tiñen lana para hacer los ovillos, marcan la tintada. ¿Por qué? Porque por muy perfeccionistas que sean a la hora de poner los colores, siempre va a haber algún tipo de variación. Por eso siempre ponen el número de la tintada. Si vosotros vais a una tienda y veis este ovillo que pone 1005 y encontráis otro del mismo color que pone tintada 4007, por muy parecidos que sean, siempre va a haber alguna diferencia. Y si queréis comprobarlo, no tenéis nada más que coger dos ovillos que sean del mismo color con diferentes tintadas y ponerlos juntos a la luz. Aunque sea una mínima diferencia, lo vais a notar. Con lo cual, si tenéis que comprar ovillos para hacer una prenda y necesitáis más de uno, fijaros muy bien en que todos sean de la misma tintada, porque si no, a la hora de tejer la prenda, se va a notar la diferencia. En unas veces se nota más y otras menos, pero se va a notar. Y luego otra indicación importante que viene en los ovillos son las agujas recomendadas por el fabricante. Generalmente vienen indicadas las de punto y las de ganchillo, aunque a veces solamente ponen la aguja de punto. Pero bueno, en este caso vienen las dos. En el caso de agujas de punto es para un 3,5, entre un 3,5 y un 4,5, y para las agujas de ganchillo o un 2 o un 3 o una entre medias. Vamos a ver las agujas de ganchillo. Con las agujas de ganchillo pasa un poquito lo mismo, las hay de muchas maneras, de muchas clases y de muchas formas. Yo os he traído una pequeña muestra de las que yo tengo y os voy a ir explicando. Las hay de madera. Estas agujas son bastante buenas, lo que pasa es que al principio no son fáciles de manejar y además no os las recomiendo para empezar porque son caras, suelen ser caras. Entonces, son buenas agujas, deslizan bastante bien, pero lo que os digo, para empezar no os las recomiendo. Después las hay de plástico. Generalmente en estas agujas es donde más tamaño vais a encontrar y bueno, yo para empezar no las recomiendo, además a mí personalmente no me gustan. Algunas veces las utilizo para trapillos, que el trapillo es esto, que no es una lana y no es un hilo, es como una cinta hecha de tela de camiseta, ya puede ser de algodón o no, que al estirarla se enrolla y forma pues este cordón, y con este cordón pues se tejen cosas. Entonces para estas hilaturas que son un poco más gruesas, pues a veces utilizo de plástico, pero más que nada porque me dan más tamaño que otras agujas de otros materiales. Pero bueno, para empezar tampoco os recomiendo estas. Y luego las que yo suelo utilizar habitualmente son estas, que son las de aluminio. Estas agujas de aluminio deslizan muy bien, son económicas, entonces mi recomendación es que utilicéis de estas. Y dentro de estas os recomiendo que para empezar os hagáis con una del número 4 o número 5. Y cuando me refiero al número, me refiero al número que viene aquí marcado y que generalmente viene en milímetros. No sé si se aprecia de ver en el vídeo. Porque hay otras agujas que no vienen numeradas en milímetros, vienen con otra numeración. Entonces que sea en milímetros y que sea entre un 4 y un 5. No os recomiendo de entrada que os compréis el juego de agujas, porque claro, yo la primera, me incluyo yo la primera, cuando empezamos a hacer una cosa, una labor nueva, una manualidad nueva o algo, nos entran las ansias vivas, lo queremos comprar todo y os digo de verdad ya que no merece la pena. Primero, compraros una aguja de este tamaño, una sola, y probad, practicad, y cuando ya le cojáis el gustito, el gusanillo y veáis que realmente os gusta el crochet, entonces ya podéis coger un juego de agujas que vengan desde la más finita a las más gruesas, para luego ya empezar a tejer con otro tipo de tejidos y con otro tipo de hilazas. Pero de entrada, una sola aguja del número 4 o del número 5. Bien. Luego las hay de acero. Estas agujas también son buenas y a mí me gustan estas, sobre todo para hilos muy finitos, porque mirad qué cabeza más chiquitita tiene, el ganchito es súper pequeño y me gustan estas para los hilos finos en comparación con estas, porque estas de acero no se doblan, son unas agujas súper duras y súper resistentes. Sin embargo, estas en los tamaños más finitos a veces tienden a doblarse, con lo cual se nos puede estropear el gancho. Otra cosa que vamos a necesitar van a ser marcadores de puntos.
Yo utilizo estos que son en forma de imperdible, también los hay redondos abiertos, los hay de muchas clases, ¿vale? Pero yo utilizo estos porque una vez enganchados en el tejido se pueden cerrar, de manera que por mucho que muevas el tejido, por mucho que lo bailes, por mucho que lo lleves para un lado y para otro, no se va a escapar nunca. Y por eso me gustan. Yo utilizo de estos. Esto es una cosa súper barata, pero podéis sustituirlos perfectamente por un alfiler de la ropa, por un imperdible. La función la va a hacer exactamente igual y el resultado va a ser exactamente el mismo. Así que marcadores o un imperdible. Otra cosa importante que necesitáis son las agujas laneras. Al igual que las agujas de crochet, las hay de un montón de tipos, de un montón de tamaños y de un montón de materiales. Yo en este caso las tengo de plástico y las tengo de acero. No importa la que tengáis, incluso más pequeña, más grande, da igual. Lo importante es que tengáis al menos una, porque esto nos sirve primero para esconder los hilitos que dejamos al final o al principio de los trabajos, esconderlos dentro del tejido, o bien para coser dos tejidos que tengan que ir juntos. Así que es importante que tengáis al menos una. Y luego, si os embarcáis en proyectos grandes, pues os hace falta impepinablemente una cinta métrica, porque a la vez que tejemos debemos de ir controlando el tamaño de nuestro tejido. Bueno, teniendo esto, podemos empezar a hacer crochet. Os quiero dar 3 o 4 recomendaciones. La primera de todas es que os quitéis de la mente el yo no puedo. Porque si yo puedo y si los demás pueden, tú también puedes. El crochet es una labor sencilla, solamente tienes que conocer los puntos básicos y a partir de ahí lo que la imaginación te dé. Lo que sí que necesitas es dedicación, constancia, práctica y por supuesto que te guste. Esto es como todo, lo que nos gusta lo aprendemos súper fácil, lo que no nos gusta pues lo aprendemos un poco más a trancas y barrancas. Pero bueno, si te gusta, tienes constancia y practicas, el crochet es fácil. Otra recomendación que te quiero dar, pues eso, que te inicies con un tejido y una aguja de tamaño medio. ¿Por qué? Porque te va a resultar muchísimo más fácil empezar a familiarizarte con el crochet, a cogerle la postura que mejor te venga, que puede ser así o puede ser asado, eso ya como tú te arregles. Te va a resultar mucho más fácil controlar el tejido que estás tejiendo y controlar el hilo y controlar la tensión que le das a la lana o al hilo. Y también es importante que las lanas que utilices al principio sean de colores claros, porque así vas a ver muchísimo mejor los puntos y vas a saber mejor por dónde tienes que meter la aguja y por dónde tienes que sacarla. Así que importante eso, que sean de tamaño medio y de colores claros. Otro consejito que os quiero dar es que no empecéis con proyectos muy grandes, es decir, empezar a hacer cositas sencillas y cositas pequeñas, que acaben rápido. ¿Por qué? Porque si os metéis en un proyecto muy grande de entrada, os vais a agobiar porque no tenéis práctica, no tenéis velocidad y os vais a agobiar en el sentido de que esto no se acaba nunca, soy muy lento, entonces no. Mejor una cosita que se acabe rápido y que sea pequeña para que veáis el logro pronto, porque esto es como todo. Cuando yo empiezo a hacer una cosa, si veo el resultado rápidamente y ese resultado me gusta, pues me voy animando y me pasa a mí y le pasa al resto del mundo mundial. Así que eso. Y dicho esto, acaba el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pulgarcitos para arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!